buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa. Y hoy me voy a dedicar específicamente a hacer un video sobre el gran secreto, el método de control de masas y la creación de epidemias. Para esto vamos a hacer netamente en el video, no voy a compartir la cámara para que se puedan enfocar en lo que vamos a mostrar. Y es importante que lo entiendan, ¿sí? Me motivó a hacer este video una de las preguntas de uno de los alumnos de Awakening del curso inicial de Nueva Medicina Germánica, que tiró una respuesta o una pregunta con una respuesta personal muy fina, y me parece importante remarcarla, resaltarla y dar un poco más de explicación con más profundidad. Así que vamos a empezar rápidamente con este tema que me parece totalmente trascendental y muy importante a la hora de entender cómo nos conviene vivir. Así que vamos de alguna manera, a ir directamente a nuestra planilla. Entonces, el método de control de masas. Esto es un pequeño resumen que les puse recién. ¿Qué es lo que hacen? Te llevan a la fase activa, generando múltiples DHS, ¿sí? Te tienen constantemente mirando la tele, en fase activa, generándote miedos, generándote angustias, generándote ansiedades, ataques de pánico, generándote situaciones de amenaza, de invasión, de rencor, de bronca, generando problemas en la economía, generando problemas en la política, peleas familiares, peleas sociales, división de clases, vacunas, antivacunas, pro uno, pro lo otro, de izquierda, de derecha. Lo único que generan son conflictos. Eso es lo que buscan. Al buscar generar conflictos, lo que te hacen es entrar en una fase activa en la cual vos vas a tener que resolver ese conflicto que te generaron. Así te empiezan engañando. ¿Cuál es el problema? El problema es que no solamente afecta ese problema o ese conflicto biológico al psiquismo. Sabemos muy bien que también va a afectar el cerebro y también va a afectar el órgano. Y dependiendo de la manera que yo viva ese choque biológico, voy a afectar órganos específicos y en particular. Con sus propios programas biológicos, con sus propios sentidos biológicos, que algunos tendrán un crecimiento, otros tendrán una úlcera, una necrosis, un relleno, depende el órgano y la capa del cerebro que le da origen a cada órgano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te generan conflictos biológicos, ¿sí? Te empiezan a generar miedos, paranoias, te empiezan a asustar, vos entras en pánico, activas programas biológicos, conflictos de separación, conflictos de supervivencia, conflictos de bocado auditivo, olfativo, esto me huele mal, sensaciones de traición, ¿sí? A todo nivel. Te tienen un gran tiempo, generándote noticias todo el tiempo, noticias de chimentos, noticias de políticas, sociales, económicas, políticas, demás, y te generan miedos, problemas, conflictos. Todo el tiempo estás con bronca, generando rencores, generando pérdidas, generando paranoias, miedos, etc. Cuando ellos deciden que van de alguna manera a generar una epidemia, lo que hacen es frenar las noticias de la radio, de la TV, de YouTube, de los noticieros, de los problemas ambientales, de todas esas cosas que van inventando, los problemas económicos, etc. Lo frenan, lo frenan. Entonces, ¿vos qué haces? Como el conflicto no era tuyo y te lo estaban imponiendo y vos te lo comías, literalmente, cuando dejas de ver la noticia, por más de que sigas viendo la tele, pero ahora te ponen otra, empezás a pensar en otro problema y dejas de pensar en el que estabas pensando. Automáticamente baja la presión, entras en vagotonía y se activa la fase de reparación de todos los órganos que tenías afectados. Acá aparece la famosa epidemia. Con el edema, con la inflamación, con la postconflictólisis tipo A, que es el inicio de la bajada de presión para intentar volver a la normalidad y restaurar los órganos que durante la fase activa modificaron su comportamiento para ayudarte a resolver la situación de una manera biológica. Acá te meten el miedo con la falsa información de que las enfermedades te las contagiaste por un virus y que encima te ponen el miedo de que crearon un virus, de que fueron capaces, de que ya sabían que iba a venir una epidemia el año pasado y lo habían avisado. ¿Y qué generan con eso?
te generan el síndrome de los SR. ¿Y qué ocurre? Aumentas el drama, te sentís derrumbado, aumentas los edemas en el cuerpo, la fase PCL se profundiza. Si había una fiebre controlada, de repente es descontrolada, en base al miedo, baja la presión, se te gasta la energía, empezás a tener problemas de cortisol y un montón de conflictos más. Te asustás, te derrumbás, insuficiencia renal, se va profundizando, baja la presión, baja la presión, baja la presión, los dolores aumentan, te dan más medicamentos, te empiezan a engordar como un sapo, vos te morís de miedo, te desarraigan, te meten en un hospital y la persona muere. Eso es lo que ocurre y de esa manera muere, por fatiga biológica. La persona no aguanta más la cantidad de conflictos que le están generando. Ese es el verdadero motivo del por qué esas famosas epidemias matan gente. No es la epidemia, sino la fatiga biológica. Luego, cuando quieren generar miedo y detonar la fase de reparación, mal llamada por ellos enfermedad, te cambian de tema y entras en PCL. Así que todas aquellas personas que son pro y anti, lo único que están jugando es este ajedrez del sistema tradicional que nos está complicando la existencia a todos. Es por eso que cada camino es individual, cada coherencia es individual y es necesario que busquen sus propias coherencias y dejen de escuchar a otras personas. No sean esclavos de otras personas, sean biológicamente coherentes e individuales. No les conviene estar todo el tiempo mirando la vida de las personas, no les conviene estar mirando todo el día la tele, la radio, el diario y todo lo demás. Una cosa es estar informado de cosas que son necesarias y otra cosa es de cosas que no lo son. Ahí van a entrar en conflictos y van a generar múltiples situaciones, porque para su cerebro va a ser todo real por más que estén mirando una película. Por eso pueden reír y llorar con una película, porque están generando conflictos biológicos. Espero que lo hayan entendido. Y para terminar voy a leer el mensaje de Marcela Napte, que le agradezco muchísimo de alguna manera el mensaje que nos envió. Espero que siga de alguna manera los cursos y la formación con las ganas que le está poniendo. Y fíjense lo que nos escribe. Hola Gastón, en este nivel retomás el tema de epidemias y pandemias. Anoche justamente estaba viendo la noticia sobre el coronavirus y que se originó en China hacia fines de diciembre. A mediados de diciembre de 2019, Trump, mira qué interesante, firmó un acuerdo provisorio con el presidente de China, resolviéndose momentáneamente el conflicto económico entre ambos países. Obviamente se detiene el conflicto y automáticamente entran en fase de reparación aquellos que estaban en conflicto activo. ¿Sí? Lo que dijimos en el video del coronavirus, que no sabíamos qué noticia había ocurrido, pero dijimos no hay ninguna duda de que debe haber ocurrido algún tema de geopolítica y de hecho económico, y lo ocurrió, acá lo está verificando, gracias Marcela. Y sigue, los síntomas del coronavirus, fíjense qué interesante, estamos hablando de una persona que acaba de iniciar la formación, está haciendo las primeras clases de nueva medicina germánica al nivel 0 y miren la conclusión que sacó. Imagínense los que terminan la formación. Los síntomas del coronavirus son similares a una gripe. Dificultad para respirar, fatiga, acá por el miedo, ¿no? Que te generan fase activa, nuevamente CC reactivos, que eso lo vas a ver un poquito más adelante en el próximo nivel de supervivencia, Marce. Secreción nasal, esta situación me huele mal, entran en fase activa los bronquios y una parte más endodérmica también que está en los pulmones, que genera una mucosidad para drenar edemas de los bronquios, fiebre en fase PCL, dolor de cabeza, obviamente por la recaída de todos estos conflictos, con el edema con la necrosis en fase activa y el edema en la fase de reparación, y cada día que recae el edema crece y cada vez más dolor, y los SR reactivos hinchan el edema en la cabeza como una bombita de agua. Dolor de garganta por no poder tragar la situación, con múltiples recaídas, tos, ¿sí? Obviamente. Nuevamente los bronquios están implicados, la laringe puede estar implicado, amenazas y demás. Y fíjense que dice, entiendo entonces que al resolverse ese conflicto social, ahí está, el conflicto social, no es un conflicto individual ya, sino social porque se lo comieron todos, aunque sea provisorio, exactamente, es donde se desata la fase de resolución del conflicto. Exactamente, está muy bien, presentando síntomas y muchas personas al mismo tiempo. Exactamente. ¿Cuál es el problema de esto, Marce? Es que lo peor que te puede pasar, y eso es lo que hacen, es meter una solución temporal al conflicto. Fíjate que lo pones muy bien. Resolución del conflicto provisorio.
Esto lo que hace es que constantemente te estén lastimando el cerebro, generándote necrosis. Te ponen una noticia de antivacunas o provacunas y a vos te lastiman el cerebro y el órgano, o los órganos implicados. Dejas de verlo, entra en edema y en reparación. Volvés a ver la noticia a los 3-4 meses, te vuelven a lastimar, entras en recaída, cada vez la masa conflictual es mayor, empezás a guardar raíz y cada vez tenés más recaídas constantes y cada vez necesitas más medicamentos, entre comillas, según la medicina clásica, para suprimir esos síntomas que vienen crónicos o autoinmunes, que es una tontería. En realidad están recayendo los conflictos y bueno, obviamente esa es la explicación. Es donde se desata la fase de resolución del conflicto presentando síntomas muchas personas al mismo tiempo. Exactamente, esa es la epidemia de la pandemia. ¿Es así o tenés otra lectura de la que puede estar pasando con este tema? Desde ya muchas gracias, gracias por tus aportes. Marce, espectacular tu aporte, me motivó a hacer este video, te agradezco muchísimo por estar haciendo la formación, me parece excelente el mensaje y vamos que venís muy bien, tu conclusión es espectacular y habla de una persona que está realmente comprometida y entendiendo cómo funciona el MG. Gente, espero que les haya servido este video, lo hice para compartir con todos ustedes y poder de alguna manera observar un poquito más de qué estamos hablando con la NMG, cómo nos controlan los medios de comunicación, la tele, con el tema del cambio climático, con todas las teorías científicas, pseudocientíficas, todas esas cositas, bueno, las tienen controladas. Así que yo me enfocaría más en mi vida, en mi coherencia, en resolver mis situaciones y en obtener mi felicidad. Gracias por haber compartido otro ratito más y nos vemos en el próximo video.